Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bueno, a nosotros nos corresponde a la profe Dalis y a mí el tema de la orientación del modelo pedagógico institucional. O sea, tomar en cuenta la parte del modelo pedagógico, lo que es un modelo, como lo dijeron en la anterior exposición, y aplicarlo un poco a la institución, un poco no a la institución. Nosotros, o personalmente, si yo no tengo claros los conceptos, pues para mí es muy difícil hablar del tema. Entonces, tal vez el tema siguiente, esta es la agenda que hemos propuesto para hoy, dividimos la exposición en dos temas, que es las definiciones y conceptos, sobre todo de la matriz, y el segundo tema, que es el desarrollo de la matriz básica propiamente dicho, ¿cierto? Entonces, empecemos en la siguiente. Los aspectos de análisis de la matriz tenemos cuatro, que es el antropológico, ¿cierto? El axiológico, el sociológico, el axiológico y el epistemológico. Para mí, como soy administrador, normalmente digo que mi concepto es muy claro en el sentido que necesito los conceptos, las definiciones para poder entender algo. Entonces aquí hablamos del aspecto de análisis, lo que es la antropología, ¿cierto? El antropológico, el diccionario dice qué es con respecto a antropología, ¿cierto? Entonces viene del griego aquí me falta una derecha que es antropos, quiere decir hombre, ¿cierto? Y logos, conocimiento o tratado, ¿cierto? También. Y entonces la antropología estudia al ser humano de forma integral. Ahí convergen o se unen varias ciencias, que son las ciencias humanas y las ciencias naturales, y las ciencias sociales. Aquí voy a enumerar unas, no todas, porque son como 16, ¿cierto? De las ciencias sociales, ¿cierto? De las ciencias sociales que toma la antropología para poder estudiar al ser humano de una forma integral. Entonces tenemos la sociología propiamente dicha, que es un tema que más adelante vamos a ver, la psicología social, la comunicación social, la administración de empresas, y por eso la puse porque es mi área de conocimiento, ¿sí? Contabilidad, y hay muchas más, podemos enumerarles como la historia, la geografía humana, el conocimiento, la sociología, la politología, relacionadas con el sistema cognitivo del ser humano, la lingüística, la psicología, las relacionadas con la evolución de las sociedades, como la arquitectura, la demografía, la ecología humana. Son todas ciencias sociales que toma la antropología para poder estudiar al ser humano de una forma integral, ¿cierto? Y de las ciencias naturales también hay muchas, pero las que más tomé como referencia es la física, la química y la biología. También tenemos la geología, ¿cierto? La química, la astronomía, pues ya sabemos que la astronomía es el estudio de los cuerpos celestes. Entonces, dentro del tema de estudio del modelo pedagógico está la parte antropológica. Regálame, gracias. El segundo es la sociología, que ya la habíamos visto como una ciencia social, que viene también del griego, que dice socios, que es socio o individuo, y logos, conocimiento y tratado. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. O sea, aquí vemos la parte sociocultural, básicamente, ¿no? Sigamos. El tercer aspecto es la axiología, creo que ese es uno de los más importantes dentro del modelo pedagógico, que viene del tema axios, valioso, que podemos traducirlo a valores, y logos, conocimiento, ¿cierto? Entonces estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Esos valores pueden ser negativos o positivos, independientemente no se sesga, ¿cierto? Y pueden ser
objetivos, un valor objetivo o puede ser un valor subjetivo. El valor objetivo puede ser, por ejemplo, el bien, la verdad, la belleza, y los subjetivos son los deseos de cada persona, los deseos personales. Tal cosa, tal otro, es lo que uno quisiera llegar. En la administración le podemos llamar como estándar, ¿cierto? Es el deseo, digamos así. Otro aspecto de análisis que es el epistemo, que para mí es, digamos, un poco confuso, pero quiero presentarle de la siguiente manera. El epistemo, y todo esto son de raíces griegas. El epistema viene de epistemología, viene del episteme, que es conocimiento en griego, y logos, pues ya sabemos que es conocimiento, estudio, tratado. ¿Listo? Trata de conocer la naturaleza del conocimiento humano, los principios del conocimiento humano, el funcionamiento real del conocimiento, los tipos de conocimiento, los caminos y métodos para que puedan conducir a su realización en cada caso. Esa realización en cada caso yo lo tomé como en cada área del conocimiento, ¿cierto? Entonces, básicamente de eso se trata. Aquí para poder conectarlo un poco con la matriz, tomé dos autores que son Karl Popper y Jean Piaget, pues que Piaget es uno de los temas del constructivismo, en el cual los autores, Karl Popper habla sobre el interés de la validez del conocimiento, ¿cierto? Ahí él nos habla de que el interés de la validez del conocimiento, el sujeto no es relevante, o sea, viene en un segundo plano, es irrelevante, ¿cierto? El desinterés hacia al sujeto del conocimiento, la ciencia es considerada solo en cuanto al lenguaje propio, ¿sí? o lógica del estudiante. Y por poseer carácter lógico o metodológico es normativo y fisiológico, filosófico, perdón. Eso es lo que nos decía Popper. Y Piaget nos habla es todo lo opuesto, donde dice que la manera de adquirir el conocimiento tiene mucha validez, o sea, ahí podemos hacerlo o asemejarlo como el ambiente, como yo adquiero el conocimiento o las herramientas, y de carácter científico, que es lo teórico y lo empírico. Básicamente, para poder... No me asuste, por favor. Para poder entender el tema de la matriz y poderla aplicar al modelo pedagógico, pues yo quise como primero mirar las definiciones y conceptos para que nos ayudaran en el tema. Necesitas con el botecito. Yo no sé si alcanzan a ver el cuadrito. Bueno, esto con base en este cuadrito se hizo con base, esta es la matriz que es, entonces sí. Los aspectos de análisis, los factores de gestión, la parte antropológica, sociológica, sociológica. Acá en grado de acercamiento, pues ahí, la verdad, no. ¿Cómo? ¿Le doy qué? No, en el computador. ¿Dónde? ¿Dónde dice más? Ah, en el más de acá. Ah, acá. Ese mismo. Sí. ¿Quieres ponerlo como presentación? No, espera. Acá y vamos, mira. Ok. Yo les... ¿Pongo más? Perdón. Ahí estoy. ¿Un poquito más? Sí, no. A ver, entonces vamos a hablar de la normatividad. Entonces, a nivel antropológico está el PEI y el modelo pedagógico y curricular de ICES. Desde la parte sociológica encontramos la Constitución Nacional en su artículo 67, que es el derecho a la educación. Esto me atropella. Y yo sin ratón no puedo. A ver, desde la parte axiológica, o sea, la parte de los valores, están los códigos de ética. Y desde la parte, pues yo tomé
epistemológica yo tomé la teoría de Piaget en cuanto a lo que es asimilación y acomodación del conocimiento. La verdad es que a mí me gusta esa teoría. Ese es desde la parte del proyecto productivo, entonces educativo el P. En la parte antropológica encontramos el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. Eso está establecido en eso. Desde la parte sociológica, entonces el modelo pedagógico habla de la relación docentes y estudiantes y de los ambientes sanos de convivencia dentro de los ambientes sanos de convivencia dentro y fuera de las aulas. Entonces, ahí qué pasa, la relación docente-estudiantes, en una de las partes que dice el modelo curricular es que los docentes aprenden de los estudiantes y de una u otra manera deben ir corrigiendo sus didácticas, su forma de dictar las asignaturas. En los ambientes sanos de convivencia, que está relacionada con la parte axiológica, tiene que ver con el respeto, el hablar, el discutir. O sea, esa construcción del conocimiento tiene que hablar, está directamente relacionada con que sea un ambiente sano de convivencia. Entonces, está relacionado con este otro pedacito. ¿Cuáles son los valores? Pues los que yo deduje. Ese es el respeto, la responsabilidad, el cuidado de todos los recursos institucionales y la solidaridad. Son como los 4 pilares que yo encontré ahí. Puede que ahí aparezcan algunos más, pero como yo vi que como aspecto el respeto que abarca pues un trato digno, el otorgar derechos a los demás, pues es respeto. La responsabilidad, como el cumplimiento de deberes y obligaciones, el cuidado de los recursos de todos y la solidaridad. Desde la parte, esto es para la última epistemología. Ya. Habla de la reorientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la reorientación? Está hablando que el constructivismo es un proceso. Es como estamos estancos. Quiere decir que es dinámico y que tiene cambios. Entonces, les decía yo hace un rato que, de acuerdo con eso, tanto docentes como estudiantes van reformulando esos procesos. No es que todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todas las personas no tienen la misma capacidad de aprender, no tienen el mismo método para aprender, ni todos los docentes tienen el mismo método para enseñar. ¿Cuál es la idea? Que se reacomoden. Que la didáctica esté asociada a la formación profesional. De las cosas que yo leía era que cuando uno enseña determinada asignatura, esa metodología, esos recursos y todo lo que uso debe estar orientada a la asignatura, a lo que yo estoy enseñando y a lo que estoy formando. No me la invento. Por ejemplo, vamos a hablar acá de una asignatura, bueno, la que yo digo, violencia intrafamiliar, para criminalistas. Si yo enseñara violencia intrafamiliar a un programa como proceso, ¿cierto? Sería hacerles entender la problemática, ¿cierto? Como los recursos, como más humanos. Desde la parte, por ejemplo, de promoción social, entonces se enseñaría la dinámica de grupo, la familia, las dinámicas de familia, pero en criminalística esa misma enseñanza se enfoca, no quiere decir que lo otro se vote, pero se debe enfocar hacia el delito como tal, porque al fin y al cabo su centro es el delito, ¿sí? El estudio del delito. Entonces, lo que dicen los modelos es que debe estar asociado, o sea, yo no puedo decir que esa forma de enseñar para que los estudiantes aprendan, construyan, analicen, tengan competencia interpretativa y propositiva, tiene que estar directamente relacionado. Aquí también tomando un poco hablando del sistema administrativo, ¿cierto? De la construcción del conocimiento, no solamente de la construcción del conocimiento, sino del lenguaje utilizado en el social. Para hablar un poco de lo que decía David, podemos hablar de la unidad académica mercadeo, ¿cierto? En la cual cuando uno habla en términos administrativos está hablando de cliente, está hablando de usuario, está hablando de perfiles, ¿sí? La caracterización de cada uno de ellos, y también está hablando de investigación de mercado, o sea, está hablando de temas afines a la carrera, ¿cierto? Como vimos
anteriormente en la administración y en el mercado, que es parte de las ciencias sociales que tiene la antropología. Entonces podemos estar conectando que el conocimiento propio del área perdón la redundancia, del área del saber, ¿cierto?, está directamente relacionado con el episteme, el lenguaje que se utiliza. También, por ejemplo, en procesos administrativos en salud, antes administración hospitalaria. Nosotros como administradores hospitalarios o administradores de servicios de salud tenemos que conocer el área del conocimiento de la salud, del área médica, ¿sí?, la terminología médica, la farmacopea, los términos quirúrgicos, para poder entendernos y servir de apoyo a esa área del saber, que realmente el área de la atención médica, ¿cierto?, es la principal en la salud. Nosotros seríamos la parte de apoyo, pero para poder apoyar definitivamente tenemos que conocer el episteme de la parte asistencial. Por eso, dentro de nuestro plan de estudio, como decían los guiones, tenemos unidades académicas como facturación, como la parte de prestación de servicios en salud, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, eso es del proyecto educativo. Desde la parte del enfoque teórico del constructivismo como tal. Entonces, se dice que hay unas estrategias, que hay que unir las estrategias teóricas con las estrategias prácticas. A lo que se refiere, lo que yo entendí, es que las teorías están ahí, ¿cierto? Las teorías son falseables, en términos de lógica de la ciencia. Pero esas estrategias teóricas, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje o construcción del conocimiento, deben estar asociadas con estrategias empíricas, o sea, a través de la experiencia que se adquiere o se refuta ese conocimiento. Y eso sucede mucho. La teoría dice muchas cosas, ¿cierto? La teoría dice que todos debemos ser buenos ciudadanos, ¿cierto? Pero la práctica es otra historia, ¿cierto? Puede que seamos o puede que no. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Desde el punto de, este es el punto de vista que es sociológico. Es antropológico. Hasta el antropólogo, la generación de la historia del ser humano. Entonces, lo que nos dice es que debemos unir estrategias teóricas, debemos mirar procesos, mecanismos para que de una u otra manera se genere esa competencia, pues yo lo entiendo, interpretativa, que la gente entienda conceptos, lo que decía ahorita Fernando, por ejemplo, el lenguaje, el léxico propio de cada área o de cada tipo de formación, y eso asociarlo a parte experiencial, o sea, que viva o simulada, o sea, viva directamente o se simule la vivencia de ese hecho. Por ejemplo, en la página 32 del modelo pedagógico habla de principios pedagógicos institucionales, donde el estudiante, en el primer punto, el estudiante es orientado por el docente a través de actividades presenciales con acompañamiento e independiente en los procesos de aprendizaje autónomo. O sea, ahí en la parte de las estrategias empíricas que hablaba la profe Dalis, ¿cierto? En los principios del modelo pedagógico nos habla que al estudiante se le debe fomentar el aprendizaje autónomo, ¿cierto? O sea, la experiencia. ¿Listo? Esto es desde qué pena con ustedes, pero yo casi no me sé bien, no me acuerdo bien de parte sociológica. Entonces, desde la parte sociológica, yo encontré dos punticos. La relación docente-estudiante para la construcción de ambientes sanos de convivencia. Entonces, eso era parte de lo que yo tenía arriba, un poquito, de eso. Lo que se trata de decir es que si dentro del área de cátedra, dentro de la formación, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el ambiente está rodeado de respeto, comunicación, asertividad, pues el estudiante, ¿cierto?, va, digamos, a asimilar o va a estar más motivado para aprender, lo que decía Fernando, de pronto para investigar, para alguna, y de paso el docente
porque también construye el docente, entonces va a aprender o va a modificar algunos aspectos de su proceso pedagógico. Hablan de que este modelo es interdisciplinario, o sea, no es único, o sea, no es que porque es solamente en este caso la sociología, entonces no está relacionado. Todas las áreas del conocimiento de una u otra manera se enlazan. A veces uno cree que no, o que esos enlaces son como que no podrían existir o que serían absurdos, no, de alguna otra manera uno puede enlazar el conocimiento, entonces la biología con la sociología, ¿cierto? Las empresas con, qué sé yo, con el arte, etcétera, etcétera. Y transdisciplinariedad, ¿qué es eso? Transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad. Entonces, a través de los, bueno, este término me quedó como medio corto, a través de diferentes aspectos en común que tienen ciertas disciplinas, a través de eso se puede dar también esa construcción y ese conocimiento. Entonces, es decirle que no, a ver, ¿cuál es la idea? Que el conocimiento no solamente es un solo punto, sino que está relacionado con otras cosas. ¿Sigo? No. Ahí sigo, lo corren ustedes. Okay. En la parte para relacionar el tema de la sociología que está hablando la profe Alex con el modelo pedagógico, también habla de uno de los principios pedagógicos institucionales. Me permito leerlo para no entrar en imprecisión. La organización de las actividades propuestas por el docente se da bajo su autonomía y responsabilidad de motivar al estudiante en su elección libre de construir conocimiento y desarrollar competencias al ritmo propio de sus experiencias de aprendizaje. O sea, ahí básicamente el docente propone actividades, ¿cierto?, a través de la didáctica, metodología, y el estudiante avanza a su propio ritmo, ¿cierto?, de acuerdo con el ambiente, se pone los principios. Y en el segundo tema, que hablaba de la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, la flexibilidad está determinada por la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y las diversas actividades que garantizan el aprendizaje entre grupos colaborativos en los cuales los integrantes actúan en un contexto específico. O sea, ahí es, entiendo yo, y puede que esté equivocado, pero creo que eso fue una de las preguntas claves que hemos tenido en dos visitas de pares académicos en la viernes. Ahí donde está la unidad académica, bueno, en donde en el plan de estudio se ve la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. O sea, el señor del viernes nos decía, es una actividad en la cual confluyen varias áreas de conocimiento. Lo que yo tengo entendido es que es, ¿cierto?, una unidad académica o una unidad de aprendizaje donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento. Verbo y Gracia en los programas, mis programas, procesos administrativos y procesos de servicios de salud, tenemos la de administración de ambientes saludables, se llama así la unidad académica. ¿De qué se trata esa unidad académica? Ahí confluyen el tema de salud ocupacional, el tema estadístico, el tema administrativo, ¿cierto?, la administración de y el tema del mercadeo como un tema del plan de negocios. Entonces ahí se ve y se palpa y se siente, como dice la canción, que está la transdisciplinaridad, ¿cierto? Ahí confluyen todas las áreas del conocimiento. Entonces estamos, digamos, muy acorde con el tema sociológico del PEI y con respecto a los principios pedagógicos institucionales. Perdón, Gabriel. Sandra. ¿Qué diferencia hay entre la inter y la trans? La interdisciplinaridad es eso, lo que yo decía, que ahí confluyen todas las áreas de conocimiento. Sí. Y la transdisciplinaridad es como la transversalidad de la unidad académica en todos los niveles. ¿Cierto? Por favor, si estoy errado, los pedagogos tienen la verdad y me
me hacen las correcciones correspondientes, ¿vale? A ver, entonces, bueno, y el último cuadrito, es que desde la parte axiológica, pues son los mismos que tenemos ahí, que es el que estaba arriba: respeto, responsabilidad, cuidado, solidaridad. Eso es lo que está Yo quiero intervenir ahí, aunque no quedó en el cuadrito, dentro de las características que identifican a los estudiantes y los docentes historistas del modelo pedagógico. En la página 36 podemos mirar el tema de la parte axiológica, ¿cierto? Donde dice respeto por el ser humano, ¿cierto? Dentro de los valores éticos, morales y humanísticos impartidos por la corporación. Ahí tenemos la parte de valores, ¿cierto? Donde está, y en la parte de la identidad del docente está la enseñanza de valores, ¿cierto? Que promueven el cuidado del entorno ambiental en la comunidad académica. Ahí tenemos un valor que tangencialmente lo estamos tocando, y lo digo tangencial porque no es en la profundidad que se ve, es el tema del ambiente, del medio ambiente externo, el cuidado, a pesar de que institucionalmente hemos logrado tener una cultura de la HS de calidad y el versus el medio ambiente. En el aula todavía nos queda un poquito de fortalecimiento en ese concepto, porque no lo hemos trabajado directamente. Pero ahí, en la parte de la identidad de estudiante y la identidad del docente, ahí empezamos a cultivar la parte axiológica del enfoque teórico del constructivismo. Sí, gracias. Bueno, esta es la parte epistemológica. Bueno, el modelo nos habla del aprendizaje significativo. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando uno aprende o asimila, por eso pues, les decía yo arriba, este Piaget, asimila y entiende un concepto, eso ya empieza a tener un significado, o sea, le sirve a la persona, al estudiante, para que lo utilice como herramienta para algo. Eso es como esto. Habla lo que ya habíamos comentado, la relación de la teoría con los aspectos prácticos. No se puede dar conocimiento o construcción si no se une la teoría con los aspectos. Yo siempre, pues en mi caso, yo siempre digo que la teoría está en los libros. Entonces uno puede ir, mirar libros y allá están. Pero yo como contrasto esa teoría con los aspectos prácticos, el ejemplo que les puse hace un rato. Pues la teoría puede decir muchas cosas, pero en la práctica sucede exactamente lo contrario. Eso lo vemos desde todas las áreas del conocimiento y desde todas las profesiones. La norma dice una cosa, el reglamento, pero en la vida real se hace otra. Habla de que haber aspectos críticos y propositivos de la formación. Yo a eso yo lo llamo competencias, que es la competencia argumentativa y propositiva que tiene el estudiante, o que debe tener el estudiante. Entonces, un estudiante que se está formando, que pueda decir a través de esa competencia interpretativa qué fue lo que entendió y pueda discutir, ¿cierto?, esa clase de conceptos y sobre todo esa relación teoría-realidad. Esa es como la discusión que sí debe haber en las aulas. Y propositiva en el sentido de que trascienda más allá de lo que ya está escrito y sigamos con el verbo, proponga alternativas o teóricas, ¿cierto?, o de cambio, o alguna otra cambio. Y eso es como la conclusión de lo que ya habíamos hablado. Debe ser dinámico. Los seres humanos somos dinámicos, cambiantes. Entonces la enseñanza debe ser así, dinámica, cambiante. No quiere decir que tiene que estar cambiando, pero se debe ir acomodando. Participativo. Estudiantes, docentes, o sea, todos, e interactivo. Con los medios, con la institución, con las TICs, etc. Y creo que hasta ahí me llegó el cuadrito. Dentro de, sí hay, en la parte epistemológica del modelo pedagógico, y teniendo en cuenta un título del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el tema último que nos correspondió, nos hablan de que para poder tener el aprendizaje significativo, ¿sí?, el estudiante debe superar algunos obstáculos y debe desarrollar algunas habilidades como las que propone la UNESCO en 1993, que son
aprender a conocer. Como el mundo es cambiante, ¿cierto? Y el conocimiento es cambiante. Entonces el estudiante debe estar en un proceso permanente de construcción de conocimiento a través de la lectura, a través del trabajo, a través de la disertación con los pares o con el tutor o con el docente. Aprender a hacer. Hace referencia a la formación de una ocupación, ¿cierto? Que le permita enfrentar a las personas a sus nuevas situaciones y facilite el trabajo en equipo. O sea, dentro del aprendizaje significativo, el estudiante aquí en ICES debe aprender a trabajar en colectivo. No en grupo, sino en equipo. La diferencia entre los dos es que todos el equipo va detrás de un solo objetivo. El trabajo en grupo es que cada uno, a pesar de que estén haciendo la misma cosa, tiene un objetivo diferente, ¿cierto? Aprender a hacer. Esta habilidad establece el progreso de las sociedades a través de la creatividad y de la capacidad de innovación de cada persona. Este aprendizaje significativo, o sea, la innovación se refleja también en el plan de estudio en varias unidades académicas, como una que se llama propiamente dicha innovación y emprendimiento. Nosotros tenemos en el área de la salud, tenemos generación de servicios de salud, y todo como una espina de pescado. Todas estas unidades académicas deben confluir al tema del emprendimiento, que es, digamos, la base matriz de los procesos para el ejemplo de administración procesos administrativos y procesos administrativos en salud. Y aprender a vivir juntos, que viene a desarrollar o aplicar los conocimientos de una comunidad cada vez más multicultural y competitiva. Exige a las personas a convivir bajo respeto de la historia, tradiciones y espiritualidad. Aquí ya terminamos en el inicio, la parte antropológica del ser, ¿cierto? Aprender a convivir en sociedad, aprender a respetar a los demás, aprender a construir comunidad. Más adelante, si quieres un momentico al final, me tomé la libertad de leer, de anexar, perdón, la parte del constructivismo que hemos presentado a los pares académicos, como digamos un colofón. La siguiente. ¿La otra presentación? Sí, la otra. Eso. El modelo pedagógico que le presentamos a los pares académicos, o que le hemos presentado a los pares académicos en las visitas que vienen. ¿Cierto? Si quieres ponla aquí, ponla acá. Eso. Sí, ya se las. Constructivismo social de Vygotsky y Leontiev resalta los procesos de aprendizaje. Dice que están condicionados por la cultura en que nacemos y en que nos desarrollamos. Ahí retomamos un poco, ¿cierto?, lo que dije al principio cuando estábamos hablando del episteme, que Jean Piaget habla que la validez del conocimiento es importante, ¿sí?, el ambiente o donde se desarrolla el sujeto, y por la sociedad en la que nos encontramos. La cultura juega un papel muy importante, resalta la importancia de los procesos sociales y culturales en las personas. Aquí hace parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no me quiero meter porque creo que el siguiente grupo va a trabajar un poco sobre el tema y siguiente. Que son temas de otros que no van Si quieres les comparto esta presentación vía correo electrónico o les comparten. No, vía correo electrónico, no se preocupe. ¿Cerramos o apagamos? Sí. Ya. ¿Me está tomando yo ahí, no? No.
responsable? De nosotros. ¿O hay preguntas puntuales que hayan quedado? O abiertas, no solo hacia ella, sino hacia mí, hacia el ingeniero. Ojalá que no haya preguntas. ¿Tenemos preguntas? Yo sí, dale. Bueno, entonces voy a ir retomando algunos puntos que anoté, que vi, digamos, durante el desarrollo de la presentación, que quedaron un poco, digamos, también desde el mismo par responsable como sobre la mesa, en el sentido de que podamos también ir profundizando en lo que ellos, de una manera muy asertiva, empezaron a profundizar el día de hoy. Primero, quiero resaltar el trabajo conceptual que han hecho. Digamos que lo que estamos encontrando en el equipo es que hay diferentes formas de trabajo y en un sentido muy complementario. Digamos que en el primer par responsable encontrábamos un análisis social, ¿cierto? Que nos planteaba también una forma de visión y de reflexión acerca del modelo pedagógico. Pero también, digamos, hoy encontramos un par responsable que está muy interesado en la conceptualización y que eso también nos nutre a todos. En la sesión anterior nos nutrimos de una mirada muy contextual, muy social, crítica sobre la triangulación que estamos desarrollando, y hoy encontramos una mirada muy conceptual, ¿cierto?, que también nos permite saber desde dónde nos estamos situando para hacer esos análisis, que eso también es fundamental dentro de toda lógica básica de investigación, ¿sí? Son dos momentos muy importantes. Siendo coherente con esos dos asuntos, entonces digamos que hay algo en lo que quisiera ampliar un poquito, que lo tocaron los compañeros, y fue la parte epistemológica, ¿cierto? Entonces, digamos que la epistemología, muy bien, digamos, viene de unas raíces que ya nos compartieron, pero lo que quiero tocar es que pueden haber básicamente dos formas, ¿cierto?, de construcción de conocimiento, que son las más amplias, pero no quiere decir que se agota ahí, sino que a partir de esta mirada pues encontramos otras además. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente, una que es empírico-analítica, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la visión que hoy ustedes nos presentaron, ¿cierto? Y otra que tiene que ver con lo histórico-hermenéutico, ¿cierto? Y toda la parte de teoría crítica. Aunque estas dos son distintas, digamos que están en un campo que después del siglo XIX, finales del siglo XIX, empieza a abrirse en esa construcción de conocimiento. Entonces, recordemos un poco, a ver, ayúdenme ustedes, lo que ellos nos explicaban de construcción de conocimiento. Digamos, como ya hemos hablado durante el espacio sobre esa epistemología, que recordamos de lo que el profe Fernando y la profe Alex nos enseñaron. ¿Qué aspectos tocaron ellos dentro de esa conceptualización que hicieron? Es conocer la naturaleza del conocimiento. Sí. El conocimiento humano, ¿no? O sea, los principios, y algo que no entendí y que lo dije, pero lo nombré, es el funcionamiento real
esa parte no lo, pues entiendo que las cosas funcionan, pero ¿será que hay un funcionamiento irreal? No sé. Esa parte no lo comprendí bien, por eso lo pasé como rápido. Sí, eso tiene que ver con la lógica de pensamiento desde esto empírico-analítico, lo vamos a transitar. Y los tipos y clases de conocimientos. Listo, entonces muy bien. Desde aquí vamos a hacer un tránsito para entender, digamos, cómo se ha ido constituyendo esta lógica. Entonces, esto digamos que tiene tres momentos. El primero, donde, ¿cómo lo llamamos? Lo cosmológico, de alguna forma era lo fuerte, ¿cierto? Donde estaba un poco donde se creía, digamos, en un principio la construcción del conocimiento se daba, obviamente desde no una conceptualización, sino desde fenómenos mágicos, ¿no? Desde una idea de un fenómeno mágico. Entonces nuestros antepasados, muy antepasados, arcaicos, pensaban, por ejemplo, que cuando un volcán hacía erupción era todo un proceso mágico, ¿cierto? Era algo, digamos, fuera como de una realidad concreta. Entonces, eso fue un primer momento de conocimiento, ¿cierto? Como desde ese pensamiento mágico, de asociación con los dioses, ¿cierto? De cómo los dioses tenían ese poder de generar los procesos que se daban en la naturaleza que ellos tenían cerca. Luego hay un tránsito en el que el hombre dice, bueno, pero venga, o sea, ¿cómo así? ¿Esto cómo se da? ¿Sí? Entonces, el hombre intenta conocer, ¿cierto? Y tener el control sobre la naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí el tránsito es, bueno, pero esa erupción no es como así como tan mágica, el derrumbe, cómo funciona el río, ¿cierto? Bueno, todo eso que observan, entonces empezaban a observar, ¿cierto? Por eso este empírico analítico tiene un componente muy fundamental en la observación, ¿cierto? Esto es fundamental desde esa lógica de construir conocimiento. Que esa primera lógica se da más bien a partir de los tres elementos que enunciaba el profe Fernando, que inicialmente se estudia a través de esa lógica de las cosas físicas de la naturaleza que podemos observar y que podemos empezar a identificar y a medir, que es la física, la química y la biología. Exactamente. Entonces, lo que acaba de decir la profe, digamos que nos clarifica que esto inicia, ¿cierto? Desde lo que llamamos ciencias duras, ¿cierto? Matemáticas, por eso la estadística, por eso la química. Las ciencias naturales son las mismas ciencias duras. Digamos que aquí vamos a parar un momento en el sentido de dar más elementos. Entonces, tenemos como punto de partida la observación, ¿cierto? Y esto nos plantea dos formas de acercarnos al conocimiento. Lo experimental, ¿cierto? Y lo no experimental. Ahora, con el paso del tiempo, ellos hablan de lo cuasi experimental, ¿cierto? Como una forma de mediar entre el experimento riguroso, comprobable, y lo que no era posible de experimentación. De antemano, ellos que nos dicen que para esta observación el investigador no se puede acercar de la nada. O sea, que si yo me acerco a observar algo es porque ya tengo una idea, ¿cierto? A lo que ellos llaman hipótesis. Por eso también este tipo de lógica lo podemos encontrar como pensamiento hipotético, deductivo. ¿Sí? Entonces, el investigador se acerca con una hipótesis a lo real, ¿cierto? A la naturaleza. Hace una observación en la que nos postulan otro de esos principios, que es que el investigador debe distanciarse de
Ajá. Eso que sí. De sus valores, de sus propias percepciones, ¿cierto? En relación al objeto. O sea, aquí no existe un sujeto de investigación, sino un objeto de investigación. ¿Sí? ¿Es entendible? Listo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con toda confianza. ¿Sí? Esos valores son los valores personales. Los O sea, valores, tiene que desde donde, desprenderse de sí, todo eso. o sea, el empírico analítico nos dice el investigador debe ser objetivo, ¿sí? Entonces, no puede acercarse con un prejuicio, ¿cierto? Con sus valores, con su percepción sobre la vida, sobre la sociedad, a esa naturaleza, porque lo que va a hacer es ensuciar, como tergiversar la observación que puede hacer, ¿cierto? Ok. ¿Qué más nos dice este enfoque? Que esa hipótesis, por aquí la profe Alex hablaba de falseabilidad, ¿cierto? Que es otro de los principios. Y esto tiene que ver con dos cosas. La validez interna y la validez externa. Resulta que desde este enfoque que nos dicen los científicos, que la falseabilidad nos permite comprobar o rechazar una hipótesis. ¿Sí? Eso nos permite. Ahora, en principio todos conocemos este tipo de método científico, que viene desde Conte, Popper, Parsons. Como que no, ellos quieren, como sea, comprobar lo que han propuesto. Pero resulta que a través de este principio ellos nos dicen, toda hipótesis es viable de comprobación en tanto no se hallen otros elementos dentro de la realidad objetiva, la naturaleza, que digan lo contrario. ¿Cierto? Entonces, aunque buscan la comprobación, siempre la hipótesis está en duda. ¿Cierto? Entonces, se sigue manteniendo si es posible de falsear. O sea, si una y otra vez esa hipótesis voy, la compruebo y teorizo y experimento y una y otra vez es falseable, es decir, que lo aguanto, ¿cierto? Lo ¿Qué le ha soporto. pasado a la vacuna de la malaria? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es falseable. Cuando no sea falseable, es decir, cuando definitivamente no soporte todas las pruebas a las que es confrontada, entonces hay que rechazarla porque hay que aceptar que hay un nuevo conocimiento que es válido. ¿Sí? Validez interna quiere decir, digamos, que al interior de la hipótesis y de las variables, ¿cierto? De las variables que se toman en cuenta, por ejemplo, el paro de educadores. ¿Qué variables tenía el paro de educadores? ¿Qué elementos estaban ahí componiendo ese paro de educadores? En los salarios, ¿no? En los salarios, ¿qué más? El sistema de escalafonamiento, ¿sí? El sistema de evaluación, ajá. Entonces, ahí la variable dependiente, ¿cuál sería? Dependiente. El paro. El mismo paro, el fenómeno. ¿Sí? Entonces, esa es una variable dependiente. Y resulta que hay otras independientes. Es decir, ¿por qué el paro? Porque el paro depende de tantos factores. Pero, ¿cuál era la variable independiente? Que pues no, la variable independiente, o sea, que no, son las que no se pueden controlar. Ajá, que son difíciles de controlar, sí, están más afuera de ese... Como los gremios. La postura de los distintos gremios, ajá. Lo que dijera el ministerio, por ejemplo, la señora Gina Parodi, muy controlable ella, tanto que, aunque es muy controlable, no es muy estadística, ¿cierto?
So, le va a costar mucho quitarse toda esa historia encima. Pero, entonces digamos que en generalidad, esta es una lógica, ¿cierto? Digamos, hay muchas otras cosas porque ellos hablan desde los silogismos, o sea, también, digamos, ha sido una estructura muy fuerte en el sentido de que tiene una construcción de su propio conocimiento y de su lógica bastante seria. Es de un enfoque cuantitativo, ¿cierto? Pero no por eso, digamos, es exclusiva de las ciencias naturales, sino que ha hecho un tránsito hacia las ciencias sociales. Por eso la educación contempla estadísticas, ¿cierto? Porque finalmente la realidad nos da datos todos los días, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántas personas del equipo estamos aquí hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De cuántos? De 12. Entonces, ya sabemos que 10 de 12 personas del equipo han asistido cumplidamente a la reunión del lunes, ¿cierto? Pero ese dato finalmente adquiere sentido en la medida en que nos permite hacer un análisis sobre un fenómeno, ¿sí? Por eso, profe Fernando, este funcionamiento de lo real se refiere a, uno, porque este tipo de lógica es funcional, es decir, de cómo es que se da ese fenómeno, ¿cierto? Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿cierto? Ellos, en su principio de predictibilidad, no pueden saber que hoy, a las 7 de la mañana, iba a ocurrir un accidente. Pero lo que sí pueden hacer es explicar la forma cómo se dio ese accidente, o sea, el fenómeno, el funcionamiento de ese fenómeno, ¿sí? O, por ejemplo, el desbordamiento del río en, ¿cómo se llama? Salgar. En Salgar. Entonces, ellos, o sea, nosotros los seres humanos, desde ninguna forma de conocimiento, podemos predecir que la naturaleza va a reaccionar así en qué momento, ¿cierto? A las 7 y 5 con 0 segundos, el río de Salgar se va a desbordar. No. Pero, sí podemos, uno, conocer los antecedentes. Está creciendo su nivel. Tenemos un riesgo porque las casas están muy cercas al caudal. La temporada, ¿cierto? Climática. Y también podemos analizar cómo ocurrió ese fenómeno, ¿cierto? Entonces digamos que desde aquí por eso es funcional. Y también fenomenológico, porque trabaja sobre los fenómenos. Como bien decía la profe Alex y el profe Fernando, la epistemología es la teoría filosófica acerca de la ciencia, acerca de cómo se construye el conocimiento. Por eso tiene de base el funcionalismo y la fenomenología, ¿sí? Entonces, este lo podemos encontrar así, lo podemos encontrar como hipotético deductivo, porque a partir de esa hipótesis, ese proceso de experimentación se deduce, pero también lo podemos encontrar como causal explicativo, ¿cierto? Causa y efecto. Muy bien, muy pilas. Entonces, esta es como una primera mirada, ¿cierto? Entonces, en este tránsito resulta que ellos, los hombres científicos, los que se preguntaban cómo se construye el conocimiento y cómo era que los fenómenos se daban, hacen un tránsito hacia ya no solo el control sobre la naturaleza, sino el control del hombre por el hombre. Y ahí es cuando nosotros descubrimos, bueno, digamos que antes, incluso en este momento, es cuando otros filósofos y otras personas que se estaban pensando el tema nos dicen, bueno, pero es que esto como que a veces se queda corto, o sea, como que también tiene sus límites, porque el mismo paradigma asume que tiene unos límites, hay cosas que dicen, no, eso nosotros no lo podemos explicar, como por ejemplo los procesos sociales complejos. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que aceptar que tenemos un límite. Entonces aparecen otras personas en el histórico hermenéutico, ¿cierto? Como Gadamer, ¿cierto? Como, ¿quién más? Habermas, que son filósofos, ¿cierto? Horkheimer, ¿sí? Y otros que empiezan a decir, bueno, creo que a veces la relación humana tiene que ver más
con el funcionamiento de esa relación, y entonces empiezan a hablarnos acerca del lenguaje, de los sentidos, de los significados, ¿cierto? De la reconfiguración de esos sentidos, y entonces obviamente aquí el componente del lenguaje y el componente semántico empiezan a ser muy importantes. Entonces, esto nos presenta otra lógica de construcción de conocimiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué creen que sería lo central? Si aquí es la comprobación, ¿aquí qué sería? Si estamos hablando de sentidos, de significados. La percepción. Sí, digamos que aquí la percepción no está tan presente porque ellos decían los sentidos no nos sirven para conocer, pero aquí se reconoce porque el lenguaje eminentemente implica, ¿cierto? Entonces, ok, entonces Lo subjetivo. está la percepción, claro, hay un reconocimiento de lo subjetivo, ¿cierto? Y entonces ellos nos vienen a decir que lo central es la interpretación, ¿cierto? Entonces, a diferencia de aquí, que trabaja sobre los hechos, ¿cierto? Y los hechos están dados, ellos dicen, los hechos ya existen, lo que yo tengo que hacer es comprender cómo funcionan. Aquí nos dicen los hechos no están predeterminados, ¿sí? Pues aunque trabajan también sobre los hechos, porque evidentemente también son fenomenólogos, aquí no están determinados con anterioridad, ¿cierto? Entonces, si no están determinados con anterioridad, entonces, ¿qué pasa con esos hechos? Pues hay que construirlos. Exactamente, se construyen a través de ese lenguaje y esa interpretación que hacen los sujetos a través de los sentidos que otorgan a la realidad, ¿sí? Entonces, muy bien, hay que construirlos, se construye desde la interpretación y el sentido que otorgamos a esa realidad, ¿sí? Listo, entonces resulta que eso es lo principal. Pero resulta que dicen, bueno, listo, muy interesante, ya avanzamos de algo predeterminado, algo que tenemos la posibilidad de construir, de interpretar, de comprender, pero ¿y qué hacemos? Ya los comprendemos y ahora. Entonces, esto nos da pie para que lleguen otros señores, ¿cierto? Que eminentemente, aunque ellos también hacen parte, estos dos, hacen parte de esta escuela. ¿Así? Frankfurt, Ah, ok, ok. ¿Así? Ok, gracias. Entonces la escuela de Frankfurt viene a traernos desde Marx. Se me olvidó el psicoanalítico. Bueno, Freud estuvo ahí, pero digamos que Erich Fromm estuvo como más presente desde esta perspectiva. También encontramos a Marcuse, ¿cierto? Un filósofo que también hace parte de esto. Se me fue. Bueno, Popper es más de aquí, ¿no? Él es más... lo que pasa es que Horkheimer viene a hacernos un análisis sobre Popper, digamos, una interpretación muy desde la hermenéutica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si aquí avanzamos a que los hechos no están determinados, que el centro es la interpretación, ¿aquí qué será? Exactamente. La transformación de esos hechos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un principio de emancipación. Hasta los días de hoy, Freire. No mentiras, finales del siglo, a inicios del siglo XX, porque hoy pues ya hay otros paradigmas emergentes, como Morán, por ejemplo. Yo sé que en algún momento pudimos haberlo leído, que es quien nos habla de la teoría de la complejidad. Pero uno de los mayores exponentes a nivel nacional
nacionales Orlando Faxborda. Claro, y si lo pensamos a nivel local, pues el profe Orlando Faxborda, que durante este mes todavía queda como 2 cátedras que están haciendo itinerantes. Bueno, yo por ahí tengo la información, de pronto se las envío para que el que quiera de pronto interesarse en profundizar algunas cosas, también podamos ir a otros espacios donde aprendamos también de eso. Entonces ellos nos dicen aquí el pensamiento sigue siendo fundamental porque aquí es el pensamiento, pero aquí es el pensamiento crítico. Desde el histórico, el pronóstico sería interpretar para comprender la realidad social y el crítico social sería la transformación de esa realidad social. Ajá. Digamos que aquí ellos decían, bueno, el solo hecho de pensarlo ya es el inicio de la transformación, el hecho de tomar conciencia, porque aquí algo que se me olvidó decirles es que uno de sus segundos principios fundamentales es la autorreflexión, que viene a ser también sustento de esto, pero aquí hablamos de praxis. Es decir, de esa coherencia que el profe Fernando y la profe Alex nos decían, bueno, aquí nos hemos dado cuenta que tenemos una dificultad en esa coherencia teórico-práctica, que es de lo que nos habla la praxis, ¿cierto? De esa relación bidireccional, circular, cíclica, digamos, ¿cierto? Planeamos, implementamos, observamos, evaluamos, planeamos, aprendemos. Todo el tiempo estamos en ese ciclo. Digamos que básicamente esto es desde donde la epistemología puede ser pensada a grandes rasgos, sin entrar como en todos los enfoques que podemos encontrar desde las distintas vertientes, ¿sí? Digamos que estas dos, o entre estas dos formas de empezar a pensar el conocimiento, o 3, si queremos tomarlo así, no son complementarias, que es algo que hoy en día la gente intenta, como no, hagamos investigación mixta. Entonces, tomemos este pedacito de aquí y hagamos una investigación mixta. O lo que a veces se confunde con lo holístico, ¿cierto? Porque, digamos que lo holístico no es la colchita de retazos, sino la decisión responsable, digamos, de lo que yo empiezo a filtrar para la construcción de una interpretación, una comprensión compleja de lo que soy la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí se encuentra con lo que ustedes nombraban, que ya ocupé todo el espacio, con la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Estas son palabras compuestas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de gramática del colegio? Sí. Profesor, el literato nos puede ayudar. Inter y trans. ¿Qué querrá decir inter? Al interior. ¿Qué más? Profe, ayúdame. ¿Vas a decir algo? No. Inter. Sí, entonces, al interior, ¿cierto? Interdisciplinar, es decir, cómo diferentes campos del conocimiento me permiten hacer una construcción disciplinar. Por ejemplo, si yo hablo de la cátedra, por ejemplo, de cultura política, ¿cierto? Para hacer una comprensión, una reflexión acerca de la cultura política de Bogotá, ¿qué elementos, de qué campos de conocimiento podría yo tener en cuenta? La historia, la geografía, sí, como el plan territorial, de ordenamiento territorial, ¿qué más? El derecho, ¿qué más? La sociología, ¿cierto? Entonces, es como lo interdisciplinario empieza a construir eso disciplinar, ¿cierto? Al interior.
Y entonces, si ya sabemos, si ya tenemos una noción de lo interdisciplinar, ¿qué sería lo transdisciplinar? Porque el profe nos hablaba de, ¿por qué el par nos pregunta cómo se ve eso en el plan de estudios? ¿Qué es lo trans? A través de. Que está como que está visible a través de varios campos. Entonces, es como las disciplinas, ¿cierto?, cruzan todo un eje de formación. Y daban, ya le di la palabra, y nos daban un ejemplo sobre el eje medioambiental. El eje medioambiental, de educación medioambiental, es un eje transversal del proceso educativo para ICES. ¿Cómo hacemos que eso se vea? Que esas son otras preguntas, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo lo visibilizamos? ¿Cómo lo articulamos? ¿Cómo se configura esa transdisciplinariedad, esa transversalidad, ¿cierto?, de nuestros ejes dentro de nuestro proceso formativo? O sea, hay muchas preguntas en las que vamos a ir también trabajando, porque no se trata como de que esta es la respuesta, sino de ese proceso del que hemos venido hablando, de cómo empezamos a construir eso interdisciplinario y cómo lo proponemos desde lo transdisciplinario. ¿Listo? Ahora, ¿hay mayor claridad sobre esos conceptos? Bueno, doctor Babativa quería aportar. Es que es muy importante que lo interdisciplinar lo entendamos, como lo decía el doctor, en relación a la profesión. ¿Cuáles son las disciplinas que podemos ver en las diferentes unidades de aprendizaje que confluyen para poder, digamos, resolver problemas desde la profesión? Y cuando hablamos de la transdisciplinaridad, pues vamos a entender cómo vamos a hablar con otras disciplinas. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja con, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un ingeniero de sistemas, cómo me da la posibilidad de trabajar también con trabajadores sociales, sí, con administradores de empresas, ¿sí? Porque es de la transdisciplinaridad, cómo varias disciplinas, varias ocupaciones van a enfrentar ciertos problemas de orden social. Otra cosa que quería un poquito, cómo podemos aplicar la epistemología a lo que nosotros hacemos en el aula de clase. Y eso es algo muy esencial cuando el profesor llega y hace cuántas definiciones existen de empresa o cuántas definiciones existen de sociología o de social, por ejemplo. Entonces, allí, cuando yo hago ese ejercicio, ¿cierto?, estoy ayudando a comprender, primero que todo, es un ejercicio epistemológico. Algo importante es que tenemos que diferenciar, aunque están muy asociados, el conocimiento y el pensamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo conozco, estoy dirigiéndome a un objeto, como lo decías, y estableciendo las características de ese objeto. Entonces, por eso, el conocimiento se llega a través de la experiencia y a través de la razón, o sea, a través de la experiencia, o sea, experimentalmente, que ha sido como la tradición histórica predominante del ser humano, y otra a partir del momento en que el autor construye teorías y se concibe que de la razón, o sea, de la teoría, actúa. Y a partir de ahí tener que en cuenta que es el pensamiento. Entonces el pensamiento viene a ser cómo pensamos, bueno, valga la redundancia, es la reflexión que hacemos sobre esa forma como conocemos. Entonces, por ejemplo, usted puede pensar nocionalmente. ¿Qué quiere decir pensar nocionalmente? Piensa como por los sentidos. ¿Sí? Tiene una primera idea. Dos, puede pensar empíricamente, es decir, todas sus posturas se hacen a partir de la experiencia. Es que las mujeres me maltratan. Las mujeres son malas porque ¿sí? me han maltratado. Sí, porque en mi experiencia, yo vivo solo. Las mujeres me maltratan. ¿Qué? Ahora, ¿Y las estadísticas de eso? Que ahora se están invirtiendo los papeles. Ahora, pensamiento racional. ¿Sí? Del pensamiento racional, entonces digo, yo soy un hombre tímido a partir de una teoría psicológica que me explica que mis relaciones con las mujeres. ¿Sí? Entonces, eso es cuando yo empiezo a explicar
determinados aspectos de una teoría, entonces viene siendo un pensamiento racional. Y otro es el pensamiento suprarracional, que es el más elevado, que es tratar de modelar ese pensamiento en algo matemático, en algo que pueda representar eso significado. Pero más o menos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo del profesor? El profesor tiene que llevar el estudiante de su pensamiento nocional o empírico a un pensamiento racional en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Ese es el propósito. A usted cuando se sienta con un profesor, como el profesor, digo, usted tiene un pensamiento empírico, claro, porque usted va a hablar de su experiencia. ¿Sí? No conoce los autores. Entonces, por eso es importante siempre partir de lo que el estudiante piensa para irlo llevándolo hacia las teorías. Ahora, pero hay teorías, por ejemplo, de la administración que son meramente empíricas. Hay teorías de la administración que son bastante racionales y científicas. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Eso ya lo dirá la didáctica. Y para terminar, claro. Que nosotros no tenemos estudiantes que son papeles en blanco, sino que cada estudiante trae una cierta experiencia, un cierto conocimiento, que lo que hay es que maximizar ya desde la teoría. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? Lograr que el estudiante pase de un pensamiento emocional o empírico a aproximarse a un pensamiento racional. Y que esa construcción del conocimiento se dé desde su naturaleza. Es decir, ¿cuál es un problema? Por ejemplo, el estudiante a veces comprende más desde cuando ustedes hacen, por ejemplo, yo he visto a ciertos profesores de metodología de ingeniería en sistemas, que el profesor empieza con ejemplos, y después va a la teoría. Y cuando el estudiante ya tiene la técnica de cómo hacer el procedimiento, el profesor le da todo el cuento de la gente. Pero a veces cuando uno a veces empieza a explicar la teoría y llevar a la práctica, ahí uno encuentra un choque. ¿Por qué? Porque estamos negando el nivel epistemológico que da el estudiante, que es empírico. Entonces, yo tengo que reconocer a él y desde esa experiencia y reconocer que aprende desde la experiencia, llevarlo poco a poco hacia el pensamiento. Eso es lo que quería apuntar. Sí. Y en ese pensamiento racional encontramos las proposiciones, ¿cierto? Que es poder hacer algunas definiciones. El pensamiento conceptual, que es cuando uno ya puede hacer una interpretación y una elaboración. Y el pensamiento argumental, que es cuando yo ya puedo tomar una postura y tener las suficientes razones, ¿cierto? Para poder defender esa postura. No me muerdo la lengua. Tranquilo. Una diferencia entre definición y concepto. Por ejemplo, los estudiantes, uno lo llega primero por definiciones y después debe llegar a un concepto, porque a veces uno ni llega a dominar el concepto. Porque cuando yo hablo de definición, estoy hablando de las características externas particulares de los hechos que me permite a mí, como marco, digamos, a enfrentarlo, resolverlo. ¿Sí? Mientras que el concepto son las esencialidades internas de lo que tú estudias. ¿Sí? Entonces, usted cuando habla de conceptos, si no tiene clara la definición, pues no va a poder. Ajá. Es como cuando el niño se cae, y entonces se cae y uno le pregunta, ¿te dolió? Sí, me dolió. Pero si tú le preguntas, ¿pero qué, o sea, qué es el dolor? Pues no, ¿pero qué sientes? Es la pregunta que uno le hace a los niños, ¿cierto? Sobre la nación. Ay, que me arde, y mira, me raspé, y me duele. Sabe que le duele por la sensación y la experiencia que tiene, ¿cierto? Pero si después en la primaria le enseñan qué es el dolor, ¿uno qué diría? Sí, entonces uno diría, no, el niño dice, no, bueno, no, de pronto los de niños de primaria todavía no, pero cuando uno le enseña el dolor no es la reacción, ¿cierto? Una reacción del sistema nervioso frente a un estímulo externo que genera, ¿sí?, un daño físico, etc. Entonces uno ya tiene una definición.
Pero si uno luego va a interpretar desde, no sé, con otra persona, hace un grupo focal de víctimas del conflicto y la palabra generadora es el dolor y la vamos a conceptualizar y vamos a argumentar sobre ella, entonces ya la definición nos queda escasa, ¿cierto? Como que decirles a ellos que esto es el dolor biológicamente, psicológicamente, pues como que se queda escaso. Y es ahí cuando hay una necesidad de conceptualizar y luego de tomar una postura frente al dolor. ¿Qué pasa con el dolor en las víctimas de conflicto armado? ¿Sí? Entonces ese avance en el pensamiento. Bien. Gracias, doctor. Bueno, hay una claridad pequeñita. Antes de que pase aquí esta parte, solo estás ahí en la transdisciplinariedad de los semilleros de investigación. Ah, gracias. Entonces, pues yo ahora te doy una porque como tú no usas simulacro tierno, significa que en transdisciplinariedad todos en nuestra justificación deberíamos mencionar el semillero de investigación. ¿En qué sentido? En nuestro plan de estudio, o sea, cuando nos están haciendo nuestra evaluación en par académico y nos preguntan si en nuestro plan de estudio cuáles son las unidades de aprendizaje que visualizamos que tienen transdisciplinariedad, nosotros deberíamos mencionar todos por igual el semillero de investigación. Porque ahí es donde nos vamos a relacionar con las demás disciplinas, es lo que entendería yo, porque la inter sería ya mi unidad de aprendizaje que tiene que ver con todo lo que es con respecto a mi programa, que tiene que ver con todo mi plan de estudio. Por ejemplo, mi programa es procesos bancarios y financieros y mi unidad de aprendizaje de interdisciplinaridad sería sistema bancario y financiero, que entraría todo lo que tengo en mi línea pues transversal en mi programa. Quiero hacer esa pregunta y quiero tener claridad en eso porque en eso nos iban a... Sí, entonces, ahora, hace un momento explicábamos cuál era, digamos, esa primera noción y esa primera definición. Entendíamos que nuestros ejes hacen parte de eso y que hay algunas preguntas que vamos a abordar, ¿cierto? Que aún no hay una respuesta definida porque también es un proceso de responsabilidad empezar a diseminar cómo es que eso se da. Ahora, los semilleros de investigación están ahí porque hemos estado pensando en cómo se van a desarrollar esos semilleros de investigación, que fue por lo que yo lo anoté ahí, ¿sí? No porque sea la respuesta, ¿cierto? De cómo es que se da la interdisciplinariedad en nuestro programa, semilleros. No solo eso, no solo eso. Dentro del plan de estudio. Lo que pasa es que de pronto en la práctica no se ha dado todavía, pero se ha pensado. Sí, ajá. Porque es que cuando yo hablo de no transdisciplinariedad en el campo tuyo de la investigación, cuando un muchacho de sistemas, ¿cierto?, trabaja con alguien bancario para desarrollar un aplicativo para mejorar el producto bancario. Ahí. Entonces, eso, si lo vamos a decir, tenemos que, y si lo hablamos, tenemos que estar seguros que eso está escrito. En nuestro caso actual vigente, con lo que nos van a venir entonces a hacer no está escrito todavía esta parte de la transición. Ok, ¿cómo lo entendemos nosotros? Nosotros investigamos, es decir, por ejemplo, la disciplinaridad. Uno lo que defiende es lo siguiente. Hay una parte que es disciplina, otra que es interdisciplinar y otra que es transdisciplinar. El currículo es una organización del conocimiento donde usted le va a facilitar al estudiante esas posibilidades. Sí. Entonces usted dice, ¿cuándo hay disciplinaridad? Cuando hay unidades de aprendizaje específicas propias de su objeto de estudio. ¿Cuándo hay interdisciplinaridad? Cuando tengo unidades de aprendizaje que me permiten con otros conocimientos resolver problemas de mi disciplina. ¿Y dónde hay transdisciplinaridad? Hay transdisciplinaridad en términos de qué problemas yo resuelvo como financista que tienen también objeto de estudio, por ejemplo, con los contables, ¿sí? Con la parte contable, con la parte administrativa, con otros, ¿cierto? En todo caso, por ejemplo,
puede ser unidades de aprendizaje de lo cultural, unidades de aprendizaje de lo cultural, y puede, digamos así, para sacar este carro. varias programas de formación. Ahí se da una variedad disciplinaria. Pero en el caso Espera. social, Alex. esa práctica de desarrollo de procesos de intercambio con otras disciplinas como psicología, como derecho, pero en la práctica que desarrollan allá y ellos También empiezan a desarrollar es más procesos porque ellos sabrán relacionar con en su práctica se relacionan y se evidencia que hay que evidenciar que el equipo allá hay abogados, hay psicólogos. Eso también es parte de interdisciplinaria. Pero normalmente el PAR se enfoca más en lo interdisciplinario. Ahora, yo considero que como es un tema también, voy a decirlo así, escabroso, porque hay que diseminarlo muy bien, ¿cierto? Para no pensar que ya damos por dado que somos transdisciplinares, interdisciplinares. Entonces, yo anoté aquí y dentro del proceso de formación del que hemos hablado, que se va a dar ahorita, pues cuando ya finalicen clases, creo que lo vamos a tener como una de las prioridades en el sentido de poder ir construyendo con ustedes cómo es que eso sea, tanto al interior del programa como en el plan de estudios, digamos, y como también dentro de todo el proceso pedagógico, formativo, académico que desarrollamos en ICES. Entonces creo que ahí tendremos un momento en el que vamos a tomar como tu pregunta y seguramente muchas dudas que incluso pues yo también les estaba contando, anoté varias preguntas en el sentido de poder esclarecer eso dentro de nuestro modelo pedagógico. Entonces yo creo que ahí nos daremos a la tarea, ¿sí? Porque es necesario y obviamente vamos a priorizarlo, digamos, antes de la visita de registro calificado para que también, tanto conceptualmente como pragmáticamente, tengamos claridades y poder, ¿cierto?, sustentar qué es lo que sucede al interior de nuestro programa, teniendo en cuenta las particularidades, digamos, también de lo que ocurre, de la realidad que ocurre al interior del programa y también en cómo es que nos conectamos desde ahí, aunque somos distintos, también cómo es que nos articulamos desde ahí. también habría que ver dentro de lo que se charló frente a los formas de conocimiento, Sí. dos palabras que son importantes, que es lo inductivo y lo deductivo, porque más Sí. adelante lo vamos a ver obviamente desde lo empírico analítico está lo hipotético y deductivo, Sí. pero tanto en lo empírico como en lo hermenéutico y crítico social, y más adelante dentro del mismo PEI y dentro del mismo modelo pedagógico se empiezan a manejar los términos inductivo y deductivo, que es importante. Por eso estos dos están estrechamente vinculados. Si bien desde estas lógicas de pensamiento construimos conocimiento, y es por eso que aparecen estas formas de pensamiento. Y hay otras que también pues, vale la pena abordar. Son formas en cómo nosotros construimos ese conocimiento. Si lo hacemos desde lo general a lo particular, que es como la noción más cercana. Pero entonces, digamos, por ejemplo, lo inductivo y deductivo trabajan lógicas filosóficas. ¿Ustedes se acuerdan que en el colegio uno aprendió los silogismos? Sí, tal cosa, entonces tal cosa. Por lo tanto, la conclusión es esta, o sea, hay toda una lógica de pensamiento atrás de esto. Seguramente también vamos a aprender y vamos a recordar muchas cosas que están ancladas, sobre todo por lo que nosotros trabajamos con la construcción de conocimiento, pero además una construcción de conocimiento que no es teórico en el sentido de que ahí es el límite, sino que está articulado con algo que llamamos competencias. Entonces ahí, ¿cómo es esa construcción de conocimiento? Si estamos hablando de competencias, pero también que es una competencia, que es algo en lo que ya desde las sesiones anteriores hemos dicho como, bueno, vamos a revisar qué pasa en Colombia, pero no solo nos vamos a quedar con lo que dice el ministerio, porque es una adaptación, sino que también hay que empezar a pensarnos y hacer una resignificación del lenguaje que estamos utilizando, ¿cierto? Preguntarnos sobre el contenido y el significado de lo que estamos utilizando, ¿cierto? Por ejemplo, unidad académica. Todos hablamos de asignatura
comunidad académica, pero resulta que en el reglamento, en el estatuto, dice que las unidades académicas llegan hasta el programa, pero que la asignatura es asignatura. Entonces hay que volver a masticar eso que somos nosotros como ICES, ¿sí? Entonces, igual eso, digamos que las dinámicas y el lenguaje pues se permea de muchas cosas y es natural. Y digamos, todos hablamos de unidad académica y todos entendemos que es la asignatura, ¿sí? O sea, todos lo entendemos. Entonces, pues nosotros mismos podríamos o aceptar, digamos, lo que está plasmado o reformular eso y decir la unidad académica llega efectivamente hasta la asignatura, ¿sí? Es que desde la elaboración del plan de estudio, tal vez el término no es académica, sino aprendizaje. Sí, es que es Entonces, unidad, exacto. unidad de aprendizaje, Ujú. ¿cierto? Y desde ahí uno asume. Sí, igual a- claro, y equipara. Entonces, a eso me refiero, o sea, el lenguaje es permeado de tanta cotidianidad Sí, que se nos pero no lo volvió sabe. cotidiano llamarlo así. Entonces podríamos también, eso es importante, dentro de un modelo siempre van a surgir conceptos, por eso la idea de hacer una glosa, un glosario, que también nos sitúe sobre la forma como estamos pensando, que es un modelo, que es pedagogía, que es educación, que es una competencia, que es técnico profesional, o sea, pensarnos y también tomar una postura